Ahora vamos a ver la tabla periódica. Ya terminamos de ver con los átomos, la parte del resumen de átomos. Ahora seguimos con la tabla, la organización de los elementos. Tabla periódica, los antecedentes de la tabla periódica, la ley de las tríadas. Johann W. Dobereiner descubrió que al reunir los elementos con propiedades semejantes en grupo de 3, la masa atómica del elemento central era aproximadamente igual al promedio de las masas atómicas relativas de los otros elementos. Como vemos acá tenemos una tríada, segunda tríada, la tercera tríada, donde se ve el litio con cloro, litio, oxígeno y hidrógeno, el sodio con cloro, sodio, oxígeno e hidrógeno, el potasio con cloro, potasio con oxígeno e hidrógeno. Tienen una masa central aproximadamente igual al promedio de las masas atómicas de todos los elementos. Lo mismo acá en la segunda, que tenemos el calcio con el cloro, con 2 átomos de cloro, calcio, y así sucesivamente. También existe la ley de las octavas. En 1863, Newland descubrió que si ordenaba los elementos de acuerdo con su masa atómica relativa, las propiedades del octavo elemento eran una repetición de las propiedades del primer elemento. O sea, aquí tenemos ordenado los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el octavo, este de acá, se repetían las propiedades de este elemento. Lo mismo acá, este repetía las propiedades de este, y así sucesivamente. Recuerden que la masa atómica está dada por la cantidad de neutrones y de protones. Por eso existen distintas masas atómicas a veces en un mismo elemento, porque a veces tienen más o menos neutrones. Siempre tiene el elemento siempre tiene la misma cantidad de protones, pero puede variar la cantidad de neutrones. Por eso esa es la masa atómica relativa, es decir, que es como un promedio entre todas las distintas masas que puede tener un elemento debido a la cantidad de neutrones que puede tener. La tabla periódica fue obra de Dmitri Mendeleev en 1872 y es una organización de elementos por número atómico creciente, desde el 1 en adelante. Recuerden que el número atómico indica qué cantidad de protones tiene cada elemento. Los elementos con similar comportamiento químico están agrupados en columnas verticales. Vamos a ver nuevamente por qué puede ser esas columnas un poquito más adelante. Acá tenemos las columnas verticales. Y los distintos tipos de elementos. En verde, los que son metales alcalinos y alcalinotérreos. Los no metales en azul. Color naranjo, los metales en transición. Y en color rojo, los gases nobles. Que también tenemos agrupados, que deberían ir en esta sección, pero se separan acá afuera, los lantánidos y los actínidos. Acá tenemos los grupos en forma vertical y los periodos en forma horizontal, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, que se trata cada uno. Los periodos son una fila horizontal, es un periodo. En la tabla periódica hay 7 periodos de elementos, 7 filas horizontales. Se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos están incluidos acá adentro. Por ende, serían 7. Los grupos o familias corresponden a las columnas y se identifican con números romanos. Las familias se identifican con nombres específicos, como vemos acá. Esta aquí sale con números, pero sería con números romanos.
Tenemos metales alcalinos, metales alcalinoterros, familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, familia del oxígeno, de los halógenos y de los gases nobles. Acá tenemos entonces los periodos. Las filas horizontales de la tabla periódica nos indican el número de niveles energéticos de un átomo, y este determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles que, conforme aumenta su número atómico, se van llenando en ese orden. Tenemos entonces el primer periodo. Recuerdan que según el modelo atómico de Bohr, los máximos niveles que puede tener un átomo, la máximo de órbitas o orbitales, son 7, dependiendo de la cantidad de energía y del número de electrones que tenga dicho átomo. Tenemos los que terminan en el primer nivel, los que solo tienen 2 niveles, los que tienen 3, 4, 5, 6 y 7. Y también tenemos, recuerden que estaban los subniveles de energía, subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Aquí tenemos los que terminan en su último electrón de valencia, se encuentra en el subnivel S1, S2, es decir, tiene 2 electrones de valencia en el nivel S. En el subnivel D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si termina en el subnivel F hasta el 14, o en el subnivel P, del 1 al 6. Y en los grupos, como vemos, contienen los elementos representativos, incluyendo metales y no metales. El grupo A, que serían estos, donde terminan en lo que conocíamos con la regla del octeto que estuvimos conversando. Y los grupos B contienen todos los metales pesados o de transición interna y las tierras raras, que serían estos de acá, incluyendo esto. La clasificación de los elementos por metales, no metales y metaloides. Tenemos los metales en el grupo 1A, son los más reactivos, es decir, que reaccionan con mayor fuerza con otros elementos. Los no metales, entre los no metales se encuentran 2 gases muy conocidos, el nitrógeno y el oxígeno, y los metaloides son elementos que se encuentran en la región intermedia de la tabla periódica, que están entre los metales y no metales. Tenemos metales, metaloides y no metales. Los elementos diatómicos, como habíamos visto cuando vimos las moléculas, son elementos son átomos de un mismo elemento que se unen entre sí, se unen de a 2 para formar o llegar a lo que es cumplir la regla del octeto, tener 8 electrones en su último nivel de valencia. Son elementos no metálicos, existen como pares de átomos combinados en forma de moléculas diatómicas en condiciones ambientales ordinarias, es decir, que a temperatura ambiental y las condiciones ambientales que se dan en la Tierra, existen estos elementos ya unidos: el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Se encuentran unidos en 2 átomos, como lo vemos acá: el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y como vemos, deberían ir aquí en esta sección los elementos de la tabla que estaban acá abajo. Tenemos también, para clasificar los elementos, en elementos representativos, que son todos los elementos situados en las 2 primeras columnas, y en las últimas 6 columnas de la tabla periódica, como veíamos, eran los que cumplen la regla del octeto, que tienen hasta 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. Tenemos los elementos de transición, se encuentran en la región central de la tabla, son los del grupo B, junto con los de transición interna, que son los elementos que van desde el número 58 hasta el 71 y luego del 90 al 103. Tenemos acá entonces los representativos, los primeros 2 y los últimos 6. Los de transición, que son los que están ubicados acá,
y los de transición interna, que son los que están acá abajo.